Hola, buenas tardes. Bienvenidos a nuestro servicio contemplativo de los días jueves. Mi nombre es Sam Yanes. Soy parte de la Junta de Ancianos de la Iglesia Union Church de Guatemala y también soy el director de comunicaciones. Pensamos que este jueves sería mejor el reproducir uno de los videos de los sermones del pastor Ralph Porter, estos sermones que él nos ha dado durante el tiempo en el que él ha sido nuestro pastor interino. La familia Porter va a irse la siguiente semana y ese domingo será su último domingo, así que pensamos que sería una buena forma el recordar sus enseñanzas, recordar las enseñanzas que él nos ha ofrecido, que nos has dado a través de este medio en línea. Y pues estamos tan agradecidos con él porque su tiempo acá fue de gran bendición para nosotros. También quiero aprovechar para poder recordarles y anunciarles algunas cosas que van a estar sucediendo ese domingo en la iglesia. Además de nuestros servicios de alabanza matutinos, tendremos también otros eventos que esperamos que ustedes también puedan acompañarnos. La primera es una reunión congregacional para poder votar para aprobar al pastor Mark Hunter como nuestro nuevo pastor. Esto es muy importante. Sucederá a las 9:30. Así que por favor participe para que podamos llegar a quórum. Si usted sabe que no va a poder llegar, puede enviar una carta con un sobre cerrado con su nombre y enviarlo a la oficina de la iglesia. Lo puede enviar desde hoy jueves hasta el sábado y puede dejarlo en el buzón o bien también puede entregarlo el mismo domingo antes de las 9:30 para asegurarse de que su voto es contado. Su voto no necesita ser o incluir su nombre. Para más información acerca de cómo emitir su voto, puede ir a la página web de la iglesia y ahí encontrará la información. Al mismo tiempo, en ese día vamos a tener una despedida con mucho cariño para la familia Porter, ya que, como mencioné, este será su último domingo con nosotros. Le agradecemos a Dios por sus vidas y para celebrar su ministerio con nosotros también vamos a partir un pastelito y vamos a tener otra comidita durante el proceso de votación. Así que esperamos verles ahí. Así que ahora mismo voy a reproducir el video de uno de los sermones que el pastor Ralph Porter nos ofreció, que está basado en el Salmo 51. Y esperamos que la meditación de la palabra de Dios bendiga su vida. Buenas tardes. Bienvenidos a la Iglesia Union Church de Guatemala, a nuestro servicio contemplativo de los días jueves al mediodía. Estamos continuando nuestro estudio del libro de los Salmos y ver qué nos enseñan acerca de las circunstancias que vivimos actualmente. Estamos estudiando los autores como David y a otras personas. El día de hoy vamos a estudiar el Salmo 51, un pasaje quizás bastante conocido, pero vamos a estudiarlo un poco más a detalle. Cuando estudio las Escrituras, me sorprende los comentarios que encuentro acerca de la vida de las personas, porque no hay ningún intento de esconder los pecados de los santos, aun cuando el personaje del que se habla podría ser el que menos pensé que habría algo así. Pero me alegra encontrar esas fallas, porque si no lo hiciera, quizás se me olvidaría que estos personajes son realmente personas humanas con caracteres similares a los nuestros. No se le da ningún cumplido mayor a ningún otro personaje como el que se le da a David. En el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 22, dice que Dios hizo a David su rey y él dio testimonio de él diciendo: he encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Él realizará todo lo que yo quiero.
Aquí David se le exalta como el mayor, excepto por Jesús. Pero Dios dice que es un hombre conforme a su corazón. Pero cuando vemos la vida de David, tenemos que preguntarnos acerca de esta declaración. ¿Cómo puede ser esto cierto? ¿Se estará refiriendo Dios al mismo hombre que pecó con Betsabé? En el libro de Segunda de Samuel, el momento en el cual Natán confronta a David se muestra allí. Lo encontramos en la última parte del capítulo 11, que dice: pero lo que había hecho David le desagradó al Señor. Así concluye el pasaje. Y luego en el capítulo 12 dice que el Señor envió a Natán para que hablara con David. Cuando se presentó ante David, le dijo: dos hombres vivían en un pueblo. El uno era rico y el otro pobre. El rico tenía muchísimas ovejas y vacas. En cambio, el pobre no tenía más que una sola ovejita que él mismo había comprado y criado. La ovejita creció con él y con sus hijos. Comía de su plato, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Era para ese hombre como su propia hija. Pero sucedió que un viajero llegó de visita a casa del hombre rico y como ese no quería matar ninguna de sus propias ovejas o vacas para darle de comer al huésped, le quitó al hombre su única ovejita. Tan grande fue el enojo de David contra aquel hombre que le respondió a Natán: tan cierto como que el Señor vive, que quien hizo eso merece la muerte. ¿Cómo puede hacer algo tan ruin? Ahora pagará 4 veces el valor de la oveja. Entonces Natán le dijo a David: tú eres ese hombre. Así dice el Señor, Dios de Israel: yo te ungí como rey sobre Israel y te libré del poder de Saúl. Y Natán continúa hablando acerca de las cosas que Dios hizo por David. El versículo 8 termina diciendo: y por si esto hubiera sido poco, te habría dado mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor haciendo lo que le desagrada? Asesinaste a Urías el hitita para apoderarte de su esposa. Lo mataste. Versículo 10 continúa diciendo: por eso la espada jamás se apartará de tu familia, pues me despreciaste al tomar la esposa de Urías. Así que aquí David es confrontado. Sin embargo, David no empieza a poner excusas por su pecado. En contraste a Saúl, que siempre ponía excusas, David se arrepiente y le pide a Dios que le perdone. Me alegra que esté registrado este evento y que no esté únicamente en el libro de Segunda de Samuel. En el Salmo 51 encontramos también los pensamientos y emociones de David expresadas de tal manera en que podamos entrar a su arrepentimiento junto con él. El Salmo 51 es otro de esos salmos individuales de lamento, salmos que expresan la petición del autor, la petición de perdón, que es lo que David está haciendo aquí en el Salmo 51. Él aquí está luchando con la realidad de su pecado, y David entonces le pide a Dios que le perdone y que le restaure. El Salmo es un registro de la respuesta de David a su pecado. También es un modelo de cuál debería de ser nuestra actitud cuando nosotros también somos enfrentados con la santidad de Dios y con la realidad de nuestro pecado. Su pecado es obvio, sin embargo, su actitud de arrepentimiento es agradable ante los ojos de Dios, porque él confiesa su pecado y reconoce que no es digno.
David, confrontado por Natán por el pecado que cometió con Betsabé, lo confiesa ante Dios y le pide a Dios que lo perdone, que lo limpie y que lo restaure. Los primeros dos versículos del capítulo 51 de los Salmos vemos la petición de David, la petición de perdón hacia Dios. Dice así: ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad. Borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Noten que esta petición de perdón no se basa en sus méritos, no se basa en el hecho de que Él merezca el perdón. Él no le pide esto a Dios porque Dios se lo deba. Él le pide esto a Dios porque Dios tiene un amor, gran amor, una inmensa bondad. Así que aquí esta petición está basada en la confianza de quién es Dios y no en que Él lo merezca, porque Él está muy consciente de que no merece, de hecho, este perdón, pero lo está pidiendo por la inmensa misericordia de Dios. Le pide que lo perdone, le pide que lo restaure. Luego de los versículos 3 al 6 vemos que Él confiesa su pecado. Dice: yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Es decir, Él es perseguido por ese pecado. Por eso Él dice: siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría. A pesar del hecho de que él ha hecho una gran ofensa en contra de Urías y también en contra de Betsabé, su perspectiva no se enfoca en ellos. Su perspectiva se enfoca en cómo él ha fallado. Él le ha fallado al Dios que lo colocó en esa posición, que le dio la autoridad de dirigir a una nación, que también se refirió a David como un hombre conforme a su corazón. Y es a ese Dios a quien realmente le ha fallado. Así que David está de acuerdo con Dios en cuanto al pecado que él ha cometido. Lo reconoce. Cuando Dios acusa a David de su pecado y le promete su juicio, David reconoce que Dios tiene razón. David es culpable y él merece juicio. Pero él viene delante del Señor y le ruega que lo limpie y que lo restaure. Y esa petición la encontramos en los versículos 7 al 12. Dice: purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Si tú me limpias, si tú me lavas, yo seré limpio, seré más blanco que la nieve, dice aquí. Dice: anúnciame gozo y alegría, infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que en un espíritu obediente me sostenga. Aquí hay un interesante paralelismo entre el reconocimiento de David de su pecado y su solicitud de perdón
con el mensaje de Primera de Juan hacia nosotros. Porque tan como David, como para nosotros, el perdón y la restauración de los pecados que cometemos genera gozo. Solo Dios puede darnos un corazón limpio y un espíritu firme. Existen algunas diferencias en el reconocimiento de David de las consecuencias de su pecado y lo que Dios declara en el libro de Primera de Juan acerca de las consecuencias de nuestro pecado. La restauración de ese compañerismo, de esa relación con Dios, genera gozo. Pero en el Antiguo Testamento, el Santo Espíritu fue dado con propósitos específicos. Fue dado para poder equipar a los siervos del Señor para el ministerio. Por ejemplo, vemos esto en la vida de Saúl, el primer rey de Israel. En el libro de Primera de Samuel, capítulos 10 y 11, 3 veces encontramos que dice que el Espíritu de Dios vino sobre Saúl en poder. Pero no lo habitó permanentemente en esos días, tal como Jesús prometió en Juan 14 a sus discípulos. Jesús le prometió a sus discípulos que iba a haber una diferencia, de que el Espíritu que había estado con ellos desde el día de Pentecostés habitaría dentro de nosotros. Ahora bien, cuando Saúl se apartó de los caminos de Dios y empezó a hacer las cosas a su manera, el Espíritu Santo se apartó de Saúl. Y esto lo encontramos en el libro de Primera de Samuel 16:14. Dice, el Espíritu del Señor se apartó de Saúl. Y David conocía acerca de esto. Cuando el Espíritu se fue, Saúl se quedó solo. Ya no podía contar en el poder del Espíritu Santo que obrara en él como rey del pueblo de Dios. Estaba solo. Así que la petición de David a Dios era que eso no pasara en él. No había ninguna forma en la que David quisiera estar solo. Él necesitaba la presencia de Dios en su vida para poder realizar aquel ministerio para el cual Dios lo llamó como líder de su pueblo. Así que como Jesús prometió, Dios no nos quita su espíritu de nosotros. Su espíritu habita en medio de nosotros, dentro de nosotros para siempre. Y Él habita en todos aquellos que confiamos en Cristo Jesús, no solo en los reyes o aquellas personas que son llamadas en algún ministerio especial, como era pues cierto en el Antiguo Testamento, como dice Romanos 8:9. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Es una residencia eterna. Ahora no estamos en riesgo de perderlo a Él. Juan nos dice que sí, sufrimos las consecuencias de nuestro pecado. Y Él indica ahí que perdemos nuestra estabilidad. Perdemos nuestra confianza, el poder entrar confiadamente ante la presencia del Señor. Perdemos nuestro gozo. Y nada nos da más miedo que el pensar estar ante la presencia de un santo Dios con manos sucias, con manos manchadas. Perdemos ese gozo que viene de la comunión con Dios. Y de esto, pues, nos habla el libro de Primera de Juan. En los versículos 13 al 17, David hace unos votos hacia el Señor, unos votos de alabanza y de consagración, y le dice a Dios, restáurame, y después de que tú me restaures, yo utilizaré esa energía para guiar a otras personas para que te sigan a ti. Versículo 13 dice, así, que eso pues viene de los versículos anteriores, así enseñaré a los transgresores tus caminos,
y los pecadores se volverán a ti. Noten aquí a las personas a quienes le estará enseñando son personas pecaminosas y Él sabe cómo hablarles porque Él es uno de ellos. Y acaba de reconocer eso delante de Dios cuando Él recibe esa acusación de Dios por su pecado. Y dice, le enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se volverán a ti. Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame de derramar sangre, y mi lengua alabará tu justicia. Así que le pide que lo salve para que Él pueda alabarlo por su justicia. Continúa diciendo, abre, Señor, mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Tú no te deleitas en los sacrificios ni te complaces en los holocaustos, de lo contrario te los ofrecería. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias el corazón quebrantado y arrepentido. Así que después de que Él sea restaurado de las consecuencias de su pecado, Él le promete a Dios enseñarle a otros a andar en los caminos de Dios. Promete ayudar a que los pecadores se vuelvan a Dios y Él promete alabarle. Él no responderá al seguir o siguiendo rituales religiosos porque eso no es lo que desea el Señor. No le presentará sacrificios ni holocaustos porque dice que el sacrificio que le agrada al Señor es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y arrepentido. Y así llega David, con un corazón quebrantado y arrepentido. Dios no quita las consecuencias del pecado de David, pero Él sí restaura su gozo. Y David es capaz, después de hablarle a otras personas, acerca de su fe en Dios, acerca de la misericordia de Dios y acerca de su amor inefable y cómo Dios es capaz de limpiar y de restaurar a personas que han pecado antes. Y él concluye este salmo con una oración por la prosperidad de Jerusalén. Y casi que suena esto como desconectado, pero creo que hay una conexión de hecho muy fuerte con estas palabras que salen de David. Versículo 18 dice, en tu buena voluntad haz que prospere Sión, levanta los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, los holocaustos del todo quemados, y sobre tu altar se ofrecerán becerros. David está consciente de que el mayor perdedor por su pecado es el pueblo de Dios. Así que él ora para que Dios los prospere a ellos, que Dios lo limpie a él y restaure a su pueblo, para que ellos no sufran más por su fallo. Y que a medida que uno lee el libro de Segunda de Samuel, vemos como el fallo de David tiene consecuencias para su familia y también para su pueblo. Y David aquí está orando por restauración y también está pidiendo que Él los prospere a ellos y promete que cuando ellos sean prosperados, entonces traerán holocaustos y alabarán a Dios. Así que Él pide que Dios los prospere para que ellos puedan alabarlo en espíritu y en verdad, y que Dios sea glorificado a través de esto. Así que, a pesar de que estamos aquí hablando de un contexto del Antiguo Testamento y con principios de gobierno, de la teocracia, es decir, del gobierno de un hombre de acuerdo al corazón de Dios que ha fallado.
Este es el And contexto yet, de as este we pasaje. place it beside Sin 1 embargo, John, cuando lo we discover ponemos that there's a a la message par for de us, Primera de Juan, descubrimos which que is también parallel hay to un what mensaje 1 para John nosotros, tells us. que es muy similar a David's lo que nos dice concern for Juan, himself porque la and preocupación for de all David of acerca God's de sí people mismo y también is that por we todo el might pueblo de enjoy Dios es que puedan fellowship with God. disfrutar la comunión con 1 Dios. John advises us El libro that de while Primera our de Juan sin nos won't dice cause us to de lose our que a pesar salvation, de que nuestro it pecado does no cause us to causará que lose our perdamos joy. nuestra salvación, sí And as causará que David perdamos el experienced, gozo, tal our como joy David lo is experimentó. restored Nuestro along with our gozo es fellowship with God restaurado, tal como when we nuestra confess our comunión con sin. Dios, cuando confesamos God nuestros forgives, pecados. cleanses our Entonces heart, Dios nos perdona, and limpia restores us. nuestros corazones y And nos so as 1 restaura. John urges Así que, us, así como and as nos David anima Primera models de in his Juan, own así como life, también David we lo should modela con su propia acknowledge vida, our sin. debemos reconocer We nuestros should pecados. ask for Debemos forgiveness, pedir for perdón. cleansing and restoration, Debemos pedir que Dios nos limpie y nos that we restaure might truly para que enjoy podamos verdaderamente renewed disfrutar fellowship with God. de una comunión renovada con Dios. Father, we are grateful Padre, estamos for the agradecidos knowledge we por el have conocimiento, porque that your sabemos, Señor, de unfailing que tu love, amor es inefable, unending, tu amor es eterno, love that endures es un forever, amor que perdura para your siempre. faithful love Tu amor es continues fiel toward us, y continúa hacia even in the nosotros, face of our sin. aún cuando hemos So, Lord, pecado. we acknowledge Así que, Señor, freely and reconocemos gratefully libremente y con agradecimiento that we frequently de que fall frecuentemente short no damos, Señor, la of your talla, desire for your no people, damos la talla de lo que tú, Señor, that we deseas sin, para tu pueblo, that our de que fellowship with you is pecamos, de broken, que nuestra comunión contigo es that our joy quebrantada, is interrupted, de que nuestro gozo, that Señor, we es interrumpido, are not able to come de que boldly no podemos, into your Señor, venir presence confiadamente with ante that tu presencia recognition con ese of our failure and reconocimiento our sin. de nuestras fallas, de nuestros Father, pecados. we pray Así que, Padre, that we oramos would be para que quick podamos to come to you, ser prontos, Señor, a venir as ante David ti, was when tal confronted by como the David reality lo of his hizo sin. cuando fue May we confrontado be con quick sus to come to pecados. you, Que seamos, Señor, acknowledge our prontos sin, para reconocer nuestros pecados seek your forgiveness, y buscar, Señor, tu your perdón, cleansing, tu limpieza de restoration, corazón, tu restauración, to be able to para experience que podamos, the Señor, joy experimentar el of gozo fellowship with you. y la comunión contigo. And Father, we pray that Así que, as we Padre, represent oramos you que al in our representarte a community, ti en nuestra comunidad, we pray that as others watch our oramos, lives, Señor, que cuando otras personas as vean they nuestra see vida, que cuando the vean obvious shortcomings as we fail to live up las fallas que to son your obvias, Señor, standards, cuando no damos la that we talla, would be quick to que, announce good Señor, news, seamos prontos a that anunciar las while buenas we nuevas, frequently fail de you, que a pesar de que te you are fallamos quick to frecuentemente, forgive, tú, Señor, eres cleanse, pronto para to restore, perdonarnos, para not because we limpiarnos y para deserve it, but because of restaurarnos, your love no porque lo merezcamos, sino and por because tu amor of our Savior's death, y por la muerte de as nuestro He Señor paid y the Salvador, penalty for our sin, porque Él pagó el precio por that you nuestros could pecados, freely forgive para que tú, Señor, nos cleanse, puedas and perdonar restore y us. limpiar y So, restaurar. Father, we're grateful for Así that que, reality. Padre, estamos We agradecidos pray por that esta we would verdad y te announce that pedimos, good Señor, news que podamos to anunciar people esas around buenas us, nuevas a la gente que and nos that as rodea people see our y que confidence cuando in la you, gente our vea esta trust in confianza you, en ti, puedan también in spite ellos of the fact that we confiar en fail, ti. A pesar del hecho de que we fallamos, pray that people oramos, Señor, who also de que la fail, gente que as también David falla, says, tal como he David lo wants to dice, announce to Él quiere transgressors, anunciarle a to los sinners, transgresores, a los pecadores, restoration, cleansing que es posible ser through what restaurados, Christ ser has done limpios for us. a través del sacrificio que Jesús hizo por Lord, may we nosotros. be
Así que, Señor, te pedimos bearers que podamos ser of that good portadores news de esas buenas to nuevas people around us. a la gente que That nos people would rodea, be drawn to you. de que la gente pueda acercarse a ti, That people would be que la gente grateful to you, pueda ser and agradecida a that you ti would be glorified. y que tú, Señor, seas So Lord, use our glorificado. church, Así use que, our Padre, lives as utiliza nuestra individuals, iglesia, nuestras use vidas us como individuos. to communicate that Utilízanos, message Señor, para to a world comunicar that ese is lost, mensaje a un mundo que está that perdido, you might be glorified. para que tú, Señor, seas glorificado. We pray in the wonderful, Oramos powerful en el name nombre of Jesus. maravilloso y poderoso de nuestro Señor Amen. Jesucristo. Amén. Have a great week. Que tenga una buena May semana. God bless you. Que Dios lo bendiga. I believe Pastor Creo Ralph que has el been ministerio del pastor Ralph Porter ha sido una bendición para muchos de nosotros. Así que les animo a todos ustedes a que vengan este domingo. Por favor, hagan valer su voto también en nuestro un nuevo candidato pastoral, Mark Hunt. Y también le damos gracias una vez más al pastor Ralph Porter y a su esposa Helen por estar con nosotros, por haber estado con nosotros los últimos 2 años y 4 meses. Muchas gracias, que el Señor les bendiga y los vemos la próxima semana.